Hace unos 25 años, alguien me contó una historia sobre algo que sucedió en un hospital. Había una muchacha llamada Lisa, y Lisa sufría una enfermedad muy rara y muy grave. Y los médicos dijeron que la única posibilidad para recuperarse sería una transfusión de sangre de su hermano que tenía 5 años. Porque él había sobrevivido milagrosamente la misma enfermedad. Y por eso él tenía los anticuerpos necesarios para combatirla. El doctor le explicó la situación a su hermanito y le preguntó al muchacho si él estuviera dispuesto a dar su sangre a su hermana. Y el niño pensó por un momento, tomó un profundo respiro y dijo, sí lo haré para salvar a Lisa. Entonces hicieron la transfusión de sangre y a medida que avanzaba, él estaba en una cama junto a la cama de su hermana y él sonrió y todos estaban sonriendo al ver que el color volvía a las mejillas de la hermana. Y luego, la cara del hermanito se tornó pálida y su sonrisa se borró. El niño levantó la vista hacia el médico y le preguntó con voz temblorosa, «Doctor, ¿comenzaré a morir ahora mismo?» A la edad de los 5 años, el niño no había entendido el médico. Pensó que iba a tener que darle toda su sangre. Sin embargo, ese niño todavía estaba dispuesto a hacer un sacrificio total para salvar a su hermana. La Eucaristía también es un sacrificio. Es el sacrificio de Cristo para la salvación del mundo. Y entenderemos mejor la Eucaristía si entendemos que es un sacrificio. En el Antiguo Testamento se ofrecieron sacrificios repetidos para renovar la alianza entre Dios y el pueblo y para purificar los pecados de la gente. Y la sangre de toros y cabritos se ofrecía en sacrificios sobre el altar en Jerusalén. Repetidamente hacían sacrificios. Y luego vino el sacrificio perfecto. Dios mismo, Jesucristo, dio su propia vida en sacrificio de una vez por todas. Su sangre derramada en la cruz es la sangre de la nueva y eterna alianza. Y aquí es donde entra la Eucaristía. Ese sacrificio de Jesús en la cruz y el sacrificio de la misa son lo mismo. Es un solo sacrificio que se perpetúa a través de los siglos hasta que Él vuelva. En la Eucaristía participamos nosotros en el sacrificio de Cristo. San Pablo dice que en el cáliz de la bendición con el que damos gracias nos une a Cristo por medio de su sangre. Ese sacrificio de una vez por todas en la cruz está presente aquí y ahora en el altar. Y los frutos espirituales de ese sacrificio en la cruz se aplican al beneficio espiritual de las personas de hoy en día. Es por eso que en las parroquias los padres ofrecen intenciones de misas para el bienestar espiritual de ciertas personas. La misa es un sacrificio, pero no es un sacrificio nuevo. Jesús no se sacrifica otra vez. Él no muere y resucita cada vez que se celebra la misa. No es así. Usted y yo vivimos en el tiempo. Y en este mundo tenemos pasado, presente y futuro, porque vivimos en tiempo. Pero Dios es eterno y Jesucristo es Dios.
Y lo que sucede en la vida de Dios no está limitado por el tiempo. Su acción trasciende el tiempo. Para Dios, cada momento es ahora mismo. Es por eso que cuando el Señor explica su nombre a Moisés, dice que yo soy quien soy. Eso significa que Él siempre ha estado y está y siempre será lo mismo. En la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, dice: para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Entonces, aunque la muerte de Cristo en la cruz fue un momento histórico, un evento en la historia humana que tuvo lugar en un día en particular en nuestra historia, también fue un evento eterno en la vida de Dios. Porque Dios entró en el tiempo y la historia humana cuando Él se encarnó como uno de nosotros. Y nosotros nos conectamos a esa dinámica eterna de la salvación a través de la Eucaristía. Hay un escritor, Mark Shea, que dice esto sobre el entendimiento católico de la misa. Él dice: bebemos todos los días desde el pozo que Él cavó de una vez por todas. Jesús dice en el Evangelio de hoy: el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. El que come de este pan vivirá para siempre. El sacrificio salvador de Jesucristo en la cruz se nos presenta aquí y ahora. Y luego nosotros somos llamados a hacer sacrificios nosotros mismos. Y nuestros sacrificios tienen un significado muy profundo, porque están conectados al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, como el niño en el hospital, en la historia que yo les conté, en la transfusión de sangre, él fue listo para ofrecerse en sacrificio para su hermana. O por ejemplo, como tantas personas en la historia de la Iglesia Católica, yo les ofrezco un ejemplo en particular de una orden religiosa que se llaman los Trinitarios. Los Trinitarios son una orden religiosa de la Iglesia Católica que fue fundada en el siglo XI para rescatar esclavos. Lo que hacían los Trinitarios por mucho tiempo es que algunos de los miembros de esa orden religiosa se entregaron a la esclavitud en cambio para la libertad de un solo esclavo. Eso fue un acto de autosacrificio, según el ejemplo de Cristo. Les doy otros ejemplos modernos. Por ejemplo, cuando hay una mamá soltera que se encuentra embarazada y con un embarazo inesperado y está en problemas en su situación, y ella decide: yo voy a criar a esta niña porque ella tiene derecho a vivir. Ella está lista para hacer sacrificios por el bienestar de su hija. O por ejemplo, cuando los papás de familia se levantan temprano cada mañana para ir a otro día de trabajo duro, para poner tortillas y frijoles en la mesa de sus hijos. Este es un sacrificio diario para el bienestar de su familia. Piense usted entonces, ¿está usted dispuesto a sacrificar sus propias preferencias o su propia voluntad o la comodidad personal para el bienestar de otras personas? O más bien, insiste obstinadamente en hacer lo que usted quiere hacer, en la forma en que usted quiere hacerlo. ¿Cuál es su actitud hacia el sacrificio? Jesús dijo: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo y que cargue con su cruz de cada día y me siga. Sea lo que sea,
Cada vez que nosotros unimos nuestros sacrificios al sacrificio de Cristo, estamos realmente viviendo lo que es la Eucaristía. Ahora, hermanos, nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de Dios, luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.